Vienen tiempos complicados para Estados Unidos y por extensión para todo Occidente. La Reserva Federal ya no sabe qué hacer y no parece que eso sorprenda a nadie. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. En lugar de abordar la inflación con fuerza y determinación, parece que están claudicando y mostrando la bandera blanca de la rendición. Jerome Powell detuvo el aumento de los tipos de interés, lo hizo en junio y lo ha vuelto a hacer ahora en septiembre, pero esta vez es diferente. La Reserva Federal ha decidido no aumentar los tipos de interés, pero señala que los tipos permanecerán más altos durante más tiempo. Han decidido aplazar su ciclo de aumentos, pero saben cuál es la realidad, que la inflación sigue siendo un problema grave, muy grave, por lo que tendrán que mantener los tipos altos durante mucho más tiempo. Esta pausa en la subida de tipos y a la vez avisando de que volverán a subirlos antes de final de año y que luego se mantendrán altos durante mucho tiempo, no es más al final que una farsa que revela que la Reserva Federal está asustada y temen la verdadera fortaleza de la economía estadounidense. Decía Jerome Powell que necesitan ver la evidencia de que han alcanzado el nivel adecuado. La inflación sigue siendo un gran problema y no lo han abordado todavía. La mayoría de los miembros de la Reserva Federal quiere subir los tipos al menos una vez más, hasta el 5,75% para fines de este año, de 2023. Powell está tratando de estirar la lucha contra la inflación hacia el futuro en lugar de abordarla de manera decisiva mediante subidas de tipos. Está buscando ganar tiempo para postergar la inevitable caída durante los próximos años. Porque la economía está lejos de estar bien. Al no aumentar los tipos, Powell está diciendo que las valoraciones del mercado de valores de la bolsa están sobrevaloradas y que mantendrán los tipos altos durante mucho tiempo, por encima de la tasa de inflación. El mercado está empezando a tambalearse. El S&P 500 tuvo una caída de un 3% en un solo día, en el día. Un movimiento muy fuerte, desde luego, para un índice como el S&P 500. Tenemos que tener claro que no volveremos a tipos de interés cercanos a cero. Y eso en el mercado de valores se tiene que ir digiriendo. Además, la Reserva Federal ha abandonado sus predicciones de un aterrizaje suave, como venían diciendo. Powell ahora admite que no es el escenario principal, que lo desean, por supuesto, pero que la crisis económica sigue siendo una posibilidad. No están aumentando los tipos porque están sacrificando el poder adquisitivo por un crecimiento positivo del PIB. La deuda de Estados Unidos ha alcanzado esta semana los 33 billones de dólares. Es una situación realmente increíble, 33 billones de dólares. El gobierno de Estados Unidos prometió gestionar la economía de manera eficiente, pero cada vez son más los medios, incluso medios cercanos a la administración de Biden, que califican su política económica de insostenible. Por eso estamos viendo caídas en la bolsa. De momento no es preocupante, pero no sabemos cuánto más puede caer. Esto es una realidad que se impone, y el precio del oro, que sube a pesar de que los tipos reales se mantienen en positivo, nos indica que la inflación es un problema a largo plazo. Que así lo está considerando el mercado, que tenemos un problema de inflación a largo plazo. El interés de los bonos está subiendo rápidamente, lo que significa que la gente está vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso tiene consecuencias en la economía real, ya que aumenta el coste del endeudamiento para la gente común. Por ejemplo, sube el interés de las tarjetas de crédito, lo que afecta negativamente a los consumidores, y la economía se está debilitando en todos los sectores a la vez que la gente ahorra cada vez menos. Vamos, que la Reserva Federal ha cometido muchos errores y ha perdido el control de la inflación, en mi opinión. La economía se está resquebrajando y la única forma de reducir la inflación parece ser ya una crisis económica. Desde mi punto de vista estamos en una situación complicada y debemos prepararnos para lo peor. Siempre digo que hay que desear lo mejor, pero prepararse para lo peor. No sirve de nada la táctica del avestruz, de meter la cabeza bajo tierra o debajo del ala y tratar de no ver la realidad. La Reserva Federal ha confundido tanto al mercado que todos tienen miedo de tomar decisiones y vemos cómo la bolsa reacciona con miedo después de que habla Jerome Powell. Powell ha enviado señales contradictorias. Por un lado, se espera otro aumento de los tipos y por otro, la pausa indica una economía debilitada, lo que afecta a la confianza del mercado. Es decir, los inversores están atrapados en la incertidumbre. Además, se avecina también la amenaza de cierre del gobierno de Estados Unidos, de no aumentar más el techo de deuda. Los republicanos ya están hartos del proyecto de gasto de la administración Biden, pero la realidad es que si se detiene el gasto deficitario, la música se para. Porque la economía de Estados Unidos se mantiene artificialmente viva gracias al gasto ilimitado. Y eso del cierre podría ser otro evento tipo cisne negro. Y hay que estar preparados para el impacto, ya que bajo esas condiciones la Reserva Federal podría verse obligada a estrellar la economía para reducir la inflación. Ese objetivo de inflación al 2% de la Reserva Federal, junto con un aterrizaje suave, ahora mismo parece una fantasía.
La realidad es que la Reserva Federal probablemente tendrá que provocar un aterrizaje forzoso para alcanzar ese objetivo, y eso puede claramente significar una recesión y un aumento del desempleo. Así que el futuro es muy incierto y debemos estar preparados para escenarios adversos. Los precios del petróleo están en aumento y Rusia y Arabia Saudí están controlando justamente ese mercado del petróleo. La OPEP Plus, que incluye a Rusia, ha estado reduciendo la producción, lo que ha impulsado los precios del petróleo por encima de los $93 por barril. Esto es muy significativo y muestra que la OPEP Plus está comprometida en mantener los precios del petróleo altos, independientemente de las consecuencias que tenga para Occidente. Y esto evidentemente podría provocar un aumento de los precios del petróleo en Estados Unidos, en Europa, y afectar aún más a la inflación. Además, Rusia acaba de prohibir esta semana las exportaciones de diésel al mundo, lo que ya ha causado un aumento de los precios del combustible en Europa. Y esto, lógicamente, podría tener un impacto en la economía de Estados Unidos. Así que la Reserva Federal se enfrenta a desafíos significativos y para mi opinión, está perdiendo el control absoluto de la inflación. Y esto, aunque comienza en Estados Unidos, enseguida se extiende por todo Occidente. La economía, desde mi punto de vista, está seriamente en peligro y por eso debemos estar preparados para tiempos difíciles. Para mí, una forma de estar preparado es no tener deudas y tener la mayor parte de mi patrimonio en oro, también por supuesto una parte en plata. Pero eso es para mí, cada uno sabrá cómo protegerse, incluso si debe protegerse o no, porque quizás habrá gente mucho más optimista que yo y dirán que no pasa nada. Bueno, eso ya cada uno debe de actuar en consecuencia según lo que valore y lo que crea. A mí me gustaría poder decir que no pasa nada y que todo va a ir bien, pero realmente creo que la situación es muy mala. Luego está la guerra de Ucrania, que está esa teoría de que, bueno, en cuanto se acabe la guerra todo va a ir estupendamente. Salvo el oro, decían, ¿no? Que cuando se acabe la guerra el oro se desplomaría. Bueno, yo hice un vídeo diciendo que el problema es que la guerra no se va a acabar tan rápido, que la guerra, al igual que la inflación, ha venido para quedarse. Y vaya, ahora, esta semana, el semanario The Economist saca una portada con la bandera de Ucrania y un titular que dice algo así como «Tiempo de repensar la guerra y prepararse para una guerra larga». Y dice en su artículo que la ofensiva ucraniana no ha dado sus frutos, que solo ha conseguido recuperar un 2,5% del territorio que había tomado Rusia en junio, y que hay que ir pensando en una guerra larga. Pues si con todo el dinero que se ha ido enterrando en Ucrania solo ha servido para que el ejército ucraniano recupere el 2,5% del territorio, cuando nos dijeron que con todo lo que les íbamos a dar iba a haber una contraofensiva relámpago y la guerra se iba a acabar, bueno, pues ahora nos van preparando ya para decirnos que la guerra va a ser larga. ¿Y qué quiere decir que va a ser larga? Más dinero para financiar la guerra y por lo tanto más déficit. Después de todo lo que nos han estado diciendo sobre la guerra de Ucrania, claro, ahora habrá gente a la que le sorprenda que de repente nos digan que las cosas en realidad no iban tan bien. Bueno, eso solo sorprende a quienes les gusta meter la cabeza debajo del ala, como decíamos antes. A mí no me sorprende porque la realidad estaba ahí para verla. La realidad de lo que estaba pasando en Ucrania estaba ahí. Como no me sorprendió que la inflación al final no fuera temporal, como decía la Reserva Federal. Como no me sorprende que la Reserva Federal haya perdido el control. Es toda una suma para una tormenta perfecta. Así que cuidaros y mucha suerte porque vienen tiempos difíciles. Un saludo y nos vemos.